Hijositos, ahora sí, van a disculpar las demoras técnicas. Ahora no quería abrir esto de acá. Creo que tiene virus esta cosa. Hijositos, ahora me confirman si por favor la pantalla y la grabación. Sí, profe. Sí, profesor. Profe, sí. Sí, profe, sí se ve. Gracias. Hijositos, con todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al aula virtual de historia. Vamos a desarrollar el día de hoy, o vamos a continuar el tema de el Tahuantinsuyo. Muy bien, de esto ya habíamos hablado en la mañana, Juancitos, con respecto a los aspectos básicos. Muy bien, recuerda que para la formación de la cultura inca, ¿qué influencias presentó? Guari y Tiahuanaco. Guari y Tiahuanaco. Correcto, listo, muy bien. ¿Cómo se llama la batalla en la cual prácticamente podríamos considerar que es el inicio del imperio? O que determina el inicio del imperio. Yaguarpampa. Batalla de Yaguarpampa. Muy bien. ¿Cuál es la causa principal de la caída del imperio de los incas? La división. Divisionismo y colaboracionismo. Divisionismo y colaboracionismo de la población indígena que estaba sometida pues por los incas. Muy bien. Hablamos rápidamente entonces de las leyendas. En el caso de las leyendas Manco Cápac y Mama Ocllo, recuerda que esta se toma en cuenta la que escribió pues el Inca Garcilaso Vega en los comentarios reales de los incas. Recuerda que la obra del Inca Garcilaso Vega la escribe bien para poder, digamos, contrarrestar la desinformación que generaban ciertos autores que estaban escribiendo acerca de los incas, pero que nunca habían llegado hacia América. Entonces, la idea del título también es justamente para eso, ¿no? Los comentarios reales de los incas, los comentarios verdaderos de los incas. Muy bien, según Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿cuál sería la pacarina entonces en esta leyenda? Recuerda que Pacarina es el lago Titicaca. Bien, claro que sí. ¿Qué Lugar es la sagrado, Pacarina? lugar de origen. Correcto, un lugar sagrado, un lugar de origen. Pero recuerda que esto ha sido pregunta de examen. Muy bien, en el caso de los hermanos Ayar, recuerda, se toma en cuenta la crónica Suma y Narración de los Incas. Suma y Narración de los Incas, escrita por Juan de Betanzos. Muy bien, recuerda que Juan de Betanzos es considerado el primer español en hablar quechua. Y la pacarina que nos muestra los hermanos Ayar, bien, es pacaritano. A ver, jovencitos, creo que en algunos casos creo que se equivocan en este detalle. Dicen el tamputoco. ¿Qué es el tamputoco? El tamputoco es el cerro. Es el cerro. ¿Ya? El cerro que está dentro, claro, el cerro que está dentro de, o mejor, sí, está dentro de Pacaritampo, el tamo del amanecer. Muy bien, y en ese cerro habían pues 3 ventanas. Entonces, de una de las ventanas salen prácticamente los 4 hermanos, los hermanos Ayer. Pero también hay otras 2, en donde dice saldrían tribus que apoyan bien a los hermanos Ayer. ¿De dónde salen los hermanos Ayer? ¿De qué ventana? Capac Toco. Capac Toco. Recuerda, Capac Toco. Capac Toco. Muy bien. Oiga, ¿de dónde salieron esas tribus que apoyaron a los incas? Se llaman Sutig Toco. Sutig Toco. Ahora, los hermanos Ayer, el principal recuerda que es Ayar Manco. Ayar Manco, recuerda, tenía una esposa que era Mama Ocllo. Y es la misma Mama Ocllo de la primera leyenda, Manco Cápac. Entonces, acá simplemente se saca como conclusión de que las dos leyendas en realidad es capítulo 1, capítulo 2 de una misma historia. Bien, simplemente Manco Cápac y Mama Ocllo
contaría de la salida desde el lago Titicaca y el objetivo, y los hermanos Ayer sería prácticamente la historia después de la salida hasta su establecimiento en el Valle del Cusco. Ahora, en este caso también han preguntado sobre qué representan los hermanos. Los hermanos representan los jefes de 4 tribus. ¿Y cuáles eran las 4 tribus? Mascas, Maras, Tampus y Chilques. Mascas, Maras, Tampus y Chilques. Y en este caso, la más importante podríamos considerar que es la de los Mascas, porque su jefe, recuerda, queda al final de todos los hermanos. Un hermano quedó encerrado en la cueva, lo habían mandado, bueno, para que regrese al Tamputoco, lo encerraron, otro que se convirtió prácticamente en piedra y otro que se convirtió pues en ave. ¿Mm? Muy bien, de los hermanos Ayer vamos a continuar cuando ellos llegan al valle de Acamama. Ojo, Acamama es el nombre del valle que tenía pues el Cusco antes de la llegada de los incas y que también fue pregunta de examen. Según María Rostorowski, tomando en cuenta el análisis de los hermanos Ayer, pareciera entonces que estos se tardaron por lo menos unos de entre 18 a 20 años para poder llegar al Valle del Cusco, ¿bien? O en todo caso a Camama. Pero acá viene otra situación. Para poder establecerse en este valle, ¿bien? Se van a dar cuenta de la riqueza y la producción de este valle. Ahora, podremos comparar de repente que en el lapso de esos 20 años, lo que tenían que hacer los incas después de que salieron del lago Titicaca fue simplemente avanzar sobre tierras, bien tratar de labrarlas, de repente no hubo buena producción, de repente faltó agua, qué sé yo, algún fenómeno de repente qué sé yo, Huayco malogró sus chacras y lo único que tenía que hacer era año tras año simplemente sembrar e irse a otro lado. Sembrar e irse a otro lado. Repito, entonces tardaron 20 años. Entonces, si llegan al Valle de Acabama, que es un valle sumamente productivo, una alta producción, jovencitos, que es en los incas, tienen que pelear por el valle para quedarse. Entonces, según la leyenda escrita por Juan de Betanzos, los incas van a pelear, van a guerrear contra los guayas, contra los antasayas, los alcahuizas, los aguaceras. No fue fácil, ¿ya? No fue fácil. Pero de todos los pueblos, el que le va a presentar mayor peligro van a ser los ayamarcas. ¿Sí? Ayamarcas. Ahora, según también otra preguntita, por si acaso, otra pregunta de aviso. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuáles fueron los pueblos pre-incas del Valle de Acamama? Pues acá tienes la relación. Aguaceras, Pocres, Lares, Guayas, Santasayas, ayamarcas, alcahuizas. Después aumentar culunchimas, por ejemplo. Ahora, la guerra fue, digamos, esencial en el inicio del establecimiento de los incas, pero después, jovencitos, se van a dar cuenta que para poder poblar el territorio, bien recuerda que una guerra produce bajas, ¿no? Y reemplazar guerreros, pues, no se hacen de la noche a la mañana, tiene que pasar un tiempo. Entonces, ¿qué fue necesario? Ellos simplemente reconocieron que era necesario hacer alianzas. ¿Sí? ¿Hacer alianzas para qué? Para poder establecerse en este territorio. Y lo van a hacer entonces con sus vecinos. Y la mejor manera de establecer sus alianzas, ¿cuál era, jovencitos? Era simplemente intercambiando mujeres. Intercambiando mujeres. Esa costumbre va a permitir que con el tiempo los incas van a tener pues una gran descendencia. Simplemente recordemos, por ejemplo, el caso de Pachacútec, que va a tener 300 integrantes, 300 hijos. Tupajinque Yupanqui llegó a tener 200 y Huayna Cápac llegó a tener 300. Esto lo dicen las crónicas, jovencitos. ¿Eh? Entonces, la tradición, la costumbre de querer hacer de repente tratos con los vecinos implicaba, repito, el intercambio de mujeres. Bien, por acá, cositas fáciles que tenemos que ver, jovencitos. Pregunta de examen de admisión. ¿Qué países abarcó el imperio de los incas? Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Chile y Argentina. Argentina. ¿Cuántos países? 6, profe, 6. 6 países, 6 países, ¿correcto? Muy bien, por ejemplo, en el caso de los límites, ¿hasta dónde llegó en el caso del norte? Llegó hasta Colombia. ¿Qué territorio? Río Ancasmayo, Nudo de Pasto. Nudo de Pasto. Y en la parte sur, jovencitos, en Chile, ¿hasta dónde llegó? Río Maule. Hasta el río Maule. Hasta el río Maule. Perfecto, muy bien.
Listo, por el oeste, frontera natural, el Océano Pacífico, por el este, la ceja de selva. Ahora, con respecto a los suyos, ¿qué tenemos con respecto a los suyos? El suyo más grande, ¿cuál era? Collasuyo. Bien, Collasuyo. ¿Qué significa Collasuyo? Tierra o señorío de los Collas. Hola. Tierra o señorío de los Collas. ¿Quiénes eran los Collas? Bien, los pobladores de la meseta del Collao. ¿Cuál era otra característica del Collasuyo? Era el territorio más grande, el suyo más grande, pero era el menos poblado. Me imagino por las condiciones climáticas, pues, ¿no? Recuerda que son mesetas altoandinas y probablemente el clima es, pues, un poquito molestoso por acá. La actividad más importante, pues, era la ganadería. Recuerda, pues, que en la meseta abunda, ¿no? el pasto, el ichu, alimento para los caméridos. Luego, ¿de qué tenemos? El Chinchaysuyo. Ya habíamos hablado, jovencitos, ¿no? en la clase anterior sobre el Chinchaysuyo, que aquí se ubicaron prácticamente las tribus, ¿sí? más poderosas, que fueron sojuzgadas por los incas, que también nos demuestra también otra característica, era el suyo más poblado, ¿ya? El suyo más poblado. Bien, le llamaron Chinchaysuyo, tierra del Chinchay, tierra del felino. Chinchay, recuerda felino. Muy bien, luego tenemos el suyo cercano prácticamente a la ceja de selva, se le llamaba el antisuyo. ¿Qué significa antisuyo? La tierra de los antis. ¿Qué eran los antis? Las tribus selváticas. Muy bien, y por último tenemos el contisuyo. ¿Qué es el contisuyo? La tierra o señorío del cóndor, o también, jovencitos, sería considerado la tierra o señorío de los cabanacuntis. Cabanacuntis, pobladores de Arequipa. Bien, este territorio abarcaba Moquegua y parte de Tacna. Es considerado, pues, el territorio más pequeño, pero también dice uno de los más ricos. Ahora, con respecto a la ubicación del Cusco, ¿no? Se hace una cuatripartición, 4 partes. Entonces, en el centro está el Cusco, y entonces hacia el norte estaría el Antisuyo, ¿bien? Hacia el sur el Contisuyo, al este el Collasuyo y al oeste el Chinchaysuyo. Aunque, jovencitos, hay otra forma también de establecer esto de la división. ¿Por qué, jovencitos? Vamos a ver. Uy, ¿qué pasó? Ya. Lo hacen de esta manera. Entonces, aquí ponemos, por ejemplo, vamos a cambiar de color por aquí. Por aquí ponen el norte, por aquí ponen el este, por aquí ponen el oeste. Oh, perdón, eso no es así. ¿Qué estoy haciendo? Borrador. Por el sur por aquí, el este por acá, el oeste por aquí. ¿Y cuál sería la ubicación de los suyos? Por ejemplo, por aquí, el Chinchaysuyo, el Antisuyo, el Collasuyo y por acá el Contisuyo. Esto en función de qué, jovencitos, en que alguna vez también la ONSA hizo la siguiente pregunta. Resulta que dentro de su cosmovisión estaba la tripartición y la cuatripartición y el dualismo. Dualismo. ¿Qué es el dualismo? Todo está dividido en dos. Entonces, si tomamos la línea que va de oeste a este, bien, vamos a decir pues que de esa línea hacia arriba sería la parte Hanan. Y debajo de esa línea sería Huri, la parte de bajo. Entonces, ¿qué pregunta vino en el examen de la UNSA? ¿A qué dualidad pertenecía el Contisuyo y el Collasuyo? Entonces, si vemos este esquemita, simplemente nos acordamos y decimos, pues el Contisuyo y el Collasuyo pertenecerían ¿a qué dualidad? ¿A qué dualidad? Contisuyo. Urin. Urin, ¿sí? Al Urin. Ya está. Capacuna. ¿Qué es la capacuna? La capacuna viene a ser, jovencitos, la lista oficial de los gobernantes del Cusco. Lista oficial. Esa lista oficial se basa sobre una dualidad. Dualidad, jovencitos. ¿Cómo se llama el gobernante que inició la dualidad? En el caso de los incas. ¿De quién te vas a recordar? Inca Roca. Correcto. Te vas a recordar de Inca Roca. ¿Qué hizo él? Él inició el dualismo. El dualismo.
¿Cómo así, profesor? ¿Qué es el dualismo? Es cuando todo se divide en dos partes. Por ejemplo, tenemos Urin Cusco, ya una parte. Hanan Cusco, segunda parte. Dos partes. Bien. Ahora, también los nombres se deben a la siguiente situación. Cuando llegan al valle, Jositos, vamos a hacer lo siguiente. El valle de Acamama, recuerda, tenía ya poblaciones que vivían de buen tiempo. Pues estas poblaciones, Jositos, que se habían apoderado prácticamente o estaban usufructuando las tierras más ricas, mejor posicionadas. Y cuando empieza la guerra de los incas por quedarse con este valle, ¿qué van a hacer ellos? Ellos inicialmente se asentaron ¿dónde? En la parte de abajo. Bien, entonces estuvieron aquí en Urin. Entonces, cuando te hablan de la dinastía Urin Cusco, te están diciendo entonces los gobernadores de la parte de abajo del Cusco. Bien, Urin. Con el tiempo, como te dije, tuvieron que hacer alianzas con algunos, tuvieron que hacer la guerra a otros, y en algún momento prácticamente ya dominaron todo el valle. Pero cuando ya dominan todo el valle, Jositos, sí, entonces ya están arriba. Entonces ellos ya son Hanan. Entonces hay una segunda dinastía, bien, segunda dinastía, Jositos, llamada pues Hanan Cusco. La lista de los gobernantes cuando ya son grandes. Bien, ahora, eso no solamente indica una posición geográfica, sino también una posición política. Cuando son pequeños, cuando son poderosos. En el caso de la dinastía Urin Cusco tenemos ¿cuántos gobernantes? 5 gobernantes. Bien, 5 gobernantes. Ahora, probablemente no se nos facilita, si no lo aprendemos probablemente a través de una mnemotecnia. ¿Cuál sería la mnemotecnia, Jositos, del Urin Cusco? Por ejemplo, ma, si, yo, ma, Masillo Maca, ¿sí? Así de sencillo, nada más, Masillo Maca. Bien, Manco Capac, Sinchi Roca, Yoki Yupanqui, Maita Capac y Capac Yupanqui. Bien, otra vez, no te olvides, por favor. Manco Capac, Sinchi Roca, Yoki Yupanqui, Maita Capac, Capac Yupanqui. Tengan cuidado, jovencitos, que esta lista se presta para hacer una pregunta del tipo diacrónico. Ya, no se olviden, ya hemos hablado de los tipos de preguntas, ¿ah? Sí, listo. Entonces te pueden poner, ¿no? La lista de los gobernantes del Cusco, listo, 5 espacios, y uno de ellos va a estar en blanco y te va a decir, pues, ¿sabes qué inca corresponde? Estamos previniendo un tipo de pregunta, ¿ya? Del tipo diacrónico. Ahora, en la dinastía Hanan Cusco, ¿qué tenemos? Tenemos, conocidos, a 8 gobernantes. Entonces, para poder aprendernos a los 8 gobernantes, hacemos también la misma situación. Tomamos en cuenta simplemente las primeras letritas y entonces nos va a salir más o menos de esta forma. Inyawi, Patu, Wawata. Inyawi, Patu, Wawata. Inyawi, Patu, Wawata. Me falta por acá. Listo. Ya está. Inyawi, Patu, Wawata. ¿Listo? ¿Qué es esta lista? ¿Sí? Está entonces formada por Inca, Roca, Yaguar, Huaca, Huira, Cocha, Pacha, Cutec, Tupac, Inca, Yupanqui, Huayna, Capac, Huáscar y Atahualpa. 8 gobernantes. 8 más 5, 13 gobernantes. Pero hay algunos autores que dicen lo siguiente, que en realidad si yo voy a entender el caso de la cuatripartición o de la dualidad, en realidad deberían haber 16 gobernantes. Y recordemos, bonitos, que los incas solamente van a recordarse de los buenos, porque también se establece que tuvieron malos gobernantes, pero que no están en esta lista, los han sacado adrede. Ahora, esos 13 gobernantes que tenemos el día de hoy, simplemente los vamos a dividir en 4 tiempos. ¿Y cuáles son entonces los 4 tiempos, jovencitos? Vamos a ver, el primer periodo legendario, o también conocido como de los Curacazgos. Muy bien, número 1. Listo, Confederación Cusqueña, número 2. El periodo imperial, número 3. Y la decadencia, el número 4. Bien, listo. Periodos, entonces no te olvides, legendario, confederación, periodo imperial y periodo de la decadencia. Al periodo imperial, jovencitos, también se le llama el periodo del apogeo. También se le conoce como el periodo histórico. Ahora, hablamos del periodo legendario o de los Curacazgos. Tenemos entonces a Manco Cápac. ¿Y qué es lo que hizo entonces Manco Cápac? Mandó a construir el Inti Cancha. ¿Qué es el Inti Cancha? ¿Qué es el Inti Cancha? Templo del Sol.
Lugar de El adoración templo, El lugar de adoración del sol. correcto, el lugar, el templo de la adoración a quién, al sol. Inti, te vas a quitar por eso, la palabra inti es sol. Cancha es plaza o templo, templo del sol. Muy bien, luego de Manco Cápac tenemos a Sinchi Roca. Sinchi Roca. Muy bien, ¿qué es lo que hizo él? Él fue el primero en colocarse la mascaipacha. ¿Qué era la mascaipacha? Corona. Grande de color rojo. Una borla. Como una corona. Era parecida. la corona. Al modo occidental era la corona que usaban los incas. Y recuerdo que habían dos, una de color rojo y otra de color amarillo. ¿A quién le correspondía la de color rojo? El Inca. Al Inca. Y la de amarillo A su No, reinante. a su cogobernante. Muy bien. También dice, establece la ceremonia del Huarachicuy. ¿Qué es la ceremonia del Huarachicuy? ¿Qué significa la palabra Huarachicuy? Preparación para los guerreros. Para sus hijos. Primero, ¿qué significa la palabra Huarachicuy? La fiesta de las Colocarse la guara. ¿sí? La fiesta de las guaras. ¿Qué era la fiesta de las guaras? Era una ceremonia donde premiaban a los que habían superado las pruebas, ya que demostraban pues su fortaleza física, su astucia, su inteligencia. Entonces, ¿cuál era el premio? Les entregaban las guaras del guerrero. O sea, quiere decir entonces que este muchacho que ya pasaba las pruebas, bueno, ya podía ser considerado parte de la administración, parte de la burocracia del Inca. Podía ser guerrero, podía de repente dedicarse a ser sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora, esas pruebas que pasaban los muchachos, dice que para eso los muchachos se preparaban por lo menos entre 6 años, ¿eh? 6 años se preparaban. Algunos dicen que iniciaban su preparación desde los 7 años. Luego, Yoque Yupanqui. Ya estamos hablando del segundo periodo de la Confederación Cusqueña. Bien, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, y tenemos 3 gobernantes de la dinastía Hanan Cusco, que forman en total 6 gobernantes del periodo de la Confederación Cusqueña. Hablando justamente de los números, a ver, vamos a hacer la siguiente situación. En el periodo del legendario de los Curacasgos, tenemos ¿qué cosa? Tenemos 2 gobernantes. En el periodo de la Confederación Cusqueña, ¿qué tenemos? Tenemos 6 gobernantes. En el periodo imperial solamente tenemos 3. Y en el de la decadencia tenemos 4. Muy bien, entonces vamos con la confederación. Tenemos a Yoque Yupanqui, que hace? Él hace las alianzas, ¿sí? Y prácticamente determina el establecimiento pues, los incas de una manera tranquila. Claro está que hay tribus que se van a oponer, como por ejemplo los alcahuizas, que van a ser derrotados por Maita Cápac, y los ayamarcas, muy bien, que van a ser derrotados por quién? Por Cápac Yupanqui. Cápac Yupanqui lamentablemente dice fue envenenado, muere entonces el último gobernante de los Urin Cusco y suben al poder los Hanan Cusco. Su primer gobernante, el Inca Roca. Entonces, para que los Urin Cusco o las 5 panacas que quedaron, digamos, del Urin Cusco no se queden pues molestas, ¿no? Porque por el asesinato de Cápac Yupanqui, ¿qué se les ofrece? El Inca Roca les ofrece también parte del gobierno. Por eso entonces hablamos del Inca Roca como el que genera el dualismo. Bien, ¿y qué les dice pues a ellos? Ya, muchachos del Urin Cusco, ustedes se van a encargar de qué? Se van a encargar de la religión. Muy bien, ¿cómo se llamaba, jovencitos, el sumo sacerdote de la religión incaica? Vilcauma. 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 O también puedes encontrar el siguiente nombre, Villacumu. Villacumu. ¿Bien? El sumo sacerdote, Vilcauma o Villacumu. ¿De qué dinastía era? Era el Urin Cusco. Aunque también las nuevas investigaciones nos dicen lo siguiente, que en realidad el gobierno de los incas no era una monarquía, era una especie de diarquía. O sea, el sumo sacerdote, como representante de las panacas del Urin Cusco, ayudaba, digamos, en aspecto religioso a llevar pues esa, digamos, segunda corona, podemos decirlo así. Hanan Cusco. Inca Roca entonces instituye el dualismo. Vamos ahora con Yaguarhuaca. ¿Qué pasó? Dice, lo van a secuestrar de niño, lo quisieron acabar, pues lo quisieron matar, pero resulta pues que lo encontraron llorando sangre, se asustaron y lo soltaron. Bien, entonces Yaguarhuaca, recuerda, Yaguar, sangre, Yaguarhuaca, que llora sangre. Huiracocha. ¿Qué pasa con Huiracocha? Es el gobernante que estuvo más tiempo en el poder, 60 años. Y este también es el tipo que tuvo más hijos, 500 hijos. Y recuerda, pues, como te dije hace un momento, en la época de Huiracocha ya tuvieron una expansión tal
de que van a tener pues a su dominio, bajo su dominio, 200 huracas. Era obvio pues, ¿no?, que por los intercambios sociales que hacían, llegaran a tener semejante cantidad de descendencia. En la época de Huiracocha, entonces, recuerda, también se da el ataque de los chancas, que prácticamente acaban con los incas y no fueron por la participación decidida del joven Cusi Yupanqui, que con el tiempo llegó a convertirse en Pachacútec, fundador prácticamente del imperio. Recuerda que la palabra Pachacútec significa transformador del mundo. En la época de Pachacútec se inicia el imperio, se hace la división, se establece el correinado, y las mayores conquistas las va a realizar Tupac Inca Yupanqui, conocido entonces como el Inca Navegante. Ahora, en la historiografía, ¿con qué otro nombre se le conoce a Tupac Inca Yupanqui? Como el Alejandro Magno del Nuevo Mundo. Alejandro Magno del Nuevo Mundo. ¿Por qué? Por las conquistas que hizo, que superaron a las de su padre. A Pachacútec, ¿cómo se le conoce según la historiografía? Se le conoce como el Carlomagno del Nuevo Mundo. Bien, Carlomagno del Nuevo Mundo. Ahora, a Tupac Inca Yupanqui también se le conoce con otro nombre, por si acaso. Se le conoce como el Inca Navegante, porque en una crónica se halló la siguiente relación, que en un lapso de más o menos cerca de un año, el tipo tuvo una expedición viajando hacia el occidente por mar, y según las pruebas, pudo haber llegado entonces a la Polinesia. Para ser más exactos, por ejemplo, una de estas islas se llama Mangaregua. Mangaregua. Ahora, vamos con Huayna Cápac. Creo que ya te había comentado, ¿no?, cuando presentamos, pues, ¿no?, la parte principal de los incas, te dije, pues, que Tupac Inca Yupanqui fue el mayor conquistador, pero también es el que impuso probablemente la mayor explotación a las tribus recién conquistadas. No se adaptaron, y es por eso que en la época de Huayna Cápac, ¿qué pasó? Muchas de estas tribus se rebelaron, probablemente por esas rebeliones que a Huayna Cápac tuvo que atender. No hizo pues muchas conquistas. La única conquista que hizo fue prácticamente la parte sur de Colombia, llegando prácticamente hasta el río Pasto, o perdón, hasta el río Acasmayo, en el nudo de Pasto. Y recuerda también que Huayna Cápac es el gobernante inca que muere por enfermedad europea. ¿Qué enfermedad europea le afectó? La viruela. Viruela. La viruela. Y recuerda que también ya empiezan las epidemias que afectaron a la estadística en la población indígena. ¿Qué enfermedades afectaron a la población indígena? Gripe. La gripe. Sarampión y viruela. Gripe, sarampión y viruela. Perfecto. Huayna Cápac muere y también muere el heredero de Huayna Cápac. ¿Cómo se llamaba el heredero de Huayna Cápac? Inancuyuchi. Inancuyuchi. Correcto. Muere entonces Inancuyuchi y entonces la nobleza muere, o perdón, la nobleza va a darle la corona ¿a quién? A Huáscar. ¿Bien? A Huáscar. Listo. Se apuró, dice jovencitos, según las crónicas, la nobleza se apuró, no dijo nada, no comunicó nada acerca de la muerte de Huayna Cápac. ¿Para qué? Para no generar ese problema de la rebelión. ¿Bien? Pero Huáscar también fue muy abusivo, pues, ¿no? Se excedió en el poder porque mandó a matar prácticamente a las personas que llevaron la momia de su padre. Pero Huáscar quería justamente que Atahualpa pues se arrodilla ante él. El otro pues lo tomó a mal el hecho de que mataran a sus emisarios y bueno, se da inicio a la guerra civil entre ambos hermanos que al final pues ya sabemos gana Atahualpa. Ahora, cuando Atahualpa gana la guerra civil, recuerda que se convierte en el Inca de hecho y no de derecho. Cuando hablamos de Inca de derecho es que informalmente él era el vencedor de las guerras civiles. En una crónica afirma lo siguiente, ¿no? Comenta los españoles, bien, que aparentemente ya los españoles creían pues que era dueña de todo el Perú o de todo el imperio, pero ¿qué responde? Yo todavía no soy señor de estas tierras, dice. ¿Y por qué? Porque le faltaba la coronación. Y esta coronación se hizo en el Cusco, recuerda. O sea, se hacía en el Cusco. Y él no llega al Cusco porque recuerda que lo atrapan. Bien, entonces era Inca de hecho y no de derecho. Si hubiese sido Inca de derecho es porque ya se hubiese puesto la mascaipacha. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la organización social.
Bueno, aquí ya más o menos estamos hablando o vamos a recordar uno de los principios o una de las características de la organización social, que es el dualismo. Pero vamos a ver lo siguiente. A ver, vamos a recordar lo siguiente. No, este no es. Este no es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este, eso, ya. A ver, vamos a recordar por aquí. Aquí nomás. Veamos. Vamos a recordar que hay tres grandes grupos sociales, ¿ya? La realeza, la nobleza y el pueblo. Repito, realeza, nobleza y pueblo. Ahora, ¿quiénes están arriba? Los que gobiernan. Y los que gobiernan, jovencitos, ¿qué les favorece? Su posición social y la sangre. Y los que están abajo, ¿qué son? Son jovencitos que no tienen, pues, un origen social, pues, ¿no? Relacionado con los incas. Generalmente son la gente que trabaja. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver entonces, o vamos a reconocer varias características. Número uno, jerarquía. Jerarquía quiere decir que hay clases que están arriba y otras que están abajo. Las que mandan, las que gobiernan están arriba y las que obedecen, ¿dónde están? Están abajo. Jerarquía. Vamos ahora por acá. Bien, entonces, ¿qué permitía que, digamos, tú estuvieras, ¿sí?, en las clases sociales altas? Tu sangre. O sea, descendiente de los incas, sangre inca. O en todo caso, si no tuviese sangre de inca, la segunda función, digamos, sería la posesión del poder. ¿Cómo así? A ver, por ejemplo, tenemos que el inca gobernaba los curacas. ¿Y qué hacía el inca? Les daba el cargo, digamos, o la función o la clase social de ser nobles, los ennoblecía. Pero ojo, ellos no eran incas. No eran incas. ¿Por qué están haciendo? Ah, porque estos curacas tienen poder. Entonces recuerda las dos situaciones, ¿no? Se establece entonces la jerarquía de las clases sociales en función de qué, en función de la sangre y en la función de la posesión del poder. Dualismo. ¿A qué se refiere dualismo? A que todo estaba dividido en dos. Recuerda que este principio, según la arqueología, se estaría iniciando con la cultura chavín, donde todo, repito, estaba dividido en dos partes. Vas a encontrar entonces Hanan, Hurin. A ver, vamos a ver por acá. Creo que está aquí. Ya está, dualismo. La más conocida, bien, era Hanan Hurin, la que se acordaban los españoles, pero habían otras más a las cuales los españoles no les dieron, pues, como que ni preferencia. Tenemos a Lhasa Masá. Este dualismo se aplicaba, por ejemplo, en la meseta del Collao. Y para poder aplicar a Lhasa Masá, que significa derecha e izquierda, va a haber algo en el medio, ¿ya?, que defina qué puede ser derecha, qué puede ser izquierda. En este caso, ¿qué era? El lago Titicaca. Otro también que se aplicaba, dice, en la meseta del Collao, Uma Urco, masculino, femenino. Uma Urco, recuerda, masculino, femenino. En el Chinchaysuyo se aplicaba este dualismo, Ayao Caichoc. Bien, ¿qué vienen a hacer? Dentro, fuera, cerca, lejos, delante, detrás. Los españoles, para poder facilitarse las cosas, no le dieron importancia a estas de aquí, pero sí le dieron importancia entonces a qué? A Hanan Hurin. Hanan Hurin. Luego del dualismo tenemos que hablar sobre la movilidad social. ¿Qué pasa con la movilidad social, Jositos? Resulta pues que la sociedad inca no era estática. No era una sociedad estática. ¿Por qué podemos decir que no era una sociedad estática? A ver, vamos a ver, jovencitos. Tenemos... A ver. Vamos a regresar por acá. Para que se vea. Por aquí. Ya. Tenemos la nobleza y privilegio. ¿De dónde procedía la nobleza y privilegio? Recuerda, esta no tenía sangre inca. Bien, y esa nobleza y privilegio era un premio para aquellos catunrunas que podrían destacar siendo de repente amautas, guerreros. Bien. Oiga, ¿de dónde provenían entonces? Del pueblo. Ah, gente del pueblo era premiada
bien, para formar parte de la nobleza de privilegio. Otra situación, jovencitos, la realeza o panaca real. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la familia del Inca. La familia del Inca. ¿Qué tal si el Inca moría, el Sapa Inca moría? ¿Qué pasaba con su familia? Su familia no se quedaba en esa posición. Bien, como el Inca ya había muerto y ahora era necesario que el otro Inca gobernara, entonces la familia del Inca muerto, ¿qué tenía que hacer? Tenía que bajar. ¿Tenía que bajar a qué grupo? A la nobleza de sangre. Y ese lugar, esa nueva panaca real, era pues la del nuevo Inca. Entonces, ¿qué estamos viendo acá, jovencitos? Estamos viendo movilidad social. Movilidad social. Oiga, de repente, qué sé yo, eras un Hatun Runa y te rebelaste contra los incas. Los incas te derrotaron. Pero ojo, ¿en qué te convertías si te rebelabas? Podrían convertirte, jovencitos, de repente en un piña. ¿Sí? En un piña. Un prisionero, jovencitos, de guerra, prácticamente como esclavo. Muy bien. Por último, jovencitos, la última característica es el sistema decimal. Sistema decimal, entonces, Tupac Inca Yupanqui, el segundo gobernante del imperio, establece esta formación. ¿Por qué agrupó en base a un sistema decimal? O sea, en base 10, para poder organizar el trabajo. Repito, lo organizó en base 10. Ahora, si vamos a observar esto de en base 10, vamos a ver este cuadro en donde se empieza prácticamente desde 1. El jefe de una familia se le llamaba Purej. Purej. Bien, nos vamos a ir al número 10. La palabra 10 en quechua es Chunca. Y al jefe de esas 10 familias era el Chunca Camayoc. Recuerda, Chunca Camayoc. El 100, palabra que en quechua significa Pachaca. Pachaca, Pachaca. Y el encargado de esas 100 familias era pues el Pachaca Camayo. Podemos incluir, jovencitos, incluso los de base 5. Fisca, número 5, 5. Jefe, Fisca Camayo. Fisca Chunca, bien, 50. Y el jefe, Fisca Chunca Camayoc. El Fisca Pachaca, 500 familias, correcto. Y el jefe era el Fisca Pachaca Camayoc. Ahora, ¿por qué hacen esto los incas? ¿Por qué organizan esto en base 10 y sobre todo establecen los jefes? Porque la función de estos jefes era permitir o en todo caso verificar el trabajo de las familias que tenían a su cargo. O sea, todos los miembros, recuerda, tenían que trabajar. Recuerda una de las leyes naturales que tenían los incas. ¿Sí? No seas ocioso. Todos tenían que trabajar. Recuerda que si no trabajabas, no comías. Así de fácil. ¿Quién se encargaba de la elección de estos jefes en base 10? Lo hacía el Camachicuy. Camachicuy. ¿Qué era el Camachicuy? Asamblea del Pueblo. Era la Asamblea Popular. Bien, era la Asamblea Popular. Perfecto. Muy bien. ¿Listo? Ahora, ¿por cuánto tiempo se le elegía? Un año. ¿Sí? Un año. Pero hay otro grupo de jefes del sistema decimal que eran elegidos por el Inca. Probablemente porque tenían una mayor responsabilidad por la cantidad de gente que tenían que verificar. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la palabra guaranca. ¿Qué significa la palabra guaranca? Significa 1000. Y el jefe de 1000 familias se llamaba Guaranca Camayoc. Guaranca Camayoc. Si tomamos la base 5, Fisca Guaranca. ¿Bien? Y el jefe de estas 5000 familias era el Fisca Guaranca Camayoc. 1, que era la representación de 10.000. Y el jefe de 10.000 era el 1 Camayoc. 1 Camayoc. Ahora, 4 unos, dice lo siguiente, que formaban un suyo. 4 unos. O sea, estamos hablando de cerca de 40.000 familias. Bien, 40.000 familias era, digamos, la base para la formación de un suyo. Ahora, como te dije hace un momento, el Inca era el encargado de nombrar a estos jefes del sistema decimal. Bien, pero el tiempo en el que iban a permanecer bajo ese cargo era a criterio del Inca. Y no necesariamente tenía que ser un año, podrían ser varios años, hasta que el Inca lo decidiera. Ahora, vamos a hacer otra comparación, jovencitos. El Camachicuy, cuando elige
a estos jefes del sistema decimal, ¿lo hace con qué criterio? A ver, decimos que es el Camachico, es la asamblea popular, o sea, entendemos que puede ser la asamblea donde participan todos los y entonces todos tienen derecho de elegir. Entonces, ¿de qué principio estamos hablando? Democrático. Democracia. Correcto, estamos hablando de una democracia. Y luego, vamos a ver lo siguiente, comparamos con el Inca. El Inca recuerda que no tiene pues no elige de una manera democrática. ¿De qué forma lo hace? Monarquía. Monarquía. Claro, tendría que ser autoritaria, porque recuerda que quien tiene todo el poder es realmente el Inca. ¿Bien? Entonces, la forma de gobierno recuerda que es una monarquía autoritaria, él tiene todo el poder, él decide, ¿sí? Es bajo el autoritarismo en donde se da pues la elección de de estos jefes del sistema decimal. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Tenemos tres clases sociales, ¿sí? Tres grandes clases sociales. En este caso, la primera se llama la realeza, o también conocida como la panaca real. ¿Qué era la panaca real? Era la familia del Inca. ¿Quiénes conformaban parte de la panaca real? Está, por ejemplo, el Sapa Inca. ¿Qué era el Sapa Inca? Era el máximo gobernante. ¿Cómo reconocías a Sapa Inca? Mascaipacha roja. Porque utilizaba, muy bien, jovencitos, utilizaba una mascaipacha de color rojo, ¿ya? Que era una especie como de corona. Muy bien, era un yauto, ya que tenía una borla roja que caía prácticamente entre la frente, ¿no? Y las cejas, más o menos. Bien, entonces, ahora, otra cosa más. Según se dice, el Sapa Inca no se podía, por ejemplo, hablar directamente con él. Si tú querías entrevistarte con él, qué sé yo, algún problema, que querías avisar de algo, entonces no podías mirarle directamente a la cara. ¿Qué es lo que tenías que hacer? Cargar leña. Arrodillarte. Cargar la carguita de leña. Mostrar su visión. Llevar una carga de leña, dice, sobre el hombro y prácticamente tener la mirada hacia el piso. ¿Qué actitud tendría entonces la persona que quería entrevistarse con Inca? Y esto fue pregunta examen, ¿eh? De sumisión y humildad. Sumisión y humildad. Correcto. Sumisión y humildad. Bien, listo. Aparte, debajo de Sapa Inca, recuerda que él era el máximo gobernante, era considerado como el Inti Churin. ¿Qué es Inti Churin? Inti, sol. Churin, hijo de sol. Por lo tanto, vamos a considerar que Sapa Inca, fuera de ser una monarquía absolutista autoritaria, era considerado pues un ser divino. ¿Ya? Un ser divino, Inti Churin. Luego, ¿qué tenemos, Juancitos? Tenemos la Colla. ¿Qué era la Colla? Era la esposa principal, era la esposa legítima del Inca. Y según por tradición, la Colla tendría, antes de casarse inclusive, tendría una relación sanguínea con el Sapa Inca. ¿Qué era? Era su media hermana, era su media hermana, por parte de padre, Ahora, si a Sapa Inca le consideramos como el hijo del sol, a la Colla, ¿cómo la consideraremos? Hija del sol. Hija Hija de la luna. hija de la luna. Ahora, debajo de la Colla vamos a encontrar a las Xipacoyas. ¿Quiénes eran las Xipacoyas? Eran las esposas secundarias. Bien, recuerda, jovencitos, que al Inca se le permitía tener varias esposas. Bien, varias esposas. ¿Cómo se llama eso? Poligenia. Ahora, ¿cuál era la procedencia de las Xipacoyas? Eran hijas de los curacas. Recuerda, cuando el Inca gobernaba muchos curacas, y cada curaca que le quería caer bien al Inca le decía, muy bien, vamos a hacer un trato, muy bien, yo me comprometo a trabajar para ti, y al momento de, ya sabes, de firmar digamos, los tratados, digamos, era la mejor manera, ¿qué cosa? Intercambiar mujeres. Y recuerda que por esa situación los incas llegaban a tener pues una prole abundante.
Entonces, todos esos hijos eran prácticamente, tenían el título de príncipes. Pero dentro de los príncipes vamos a encontrar pues que había una jerarquía. ¿Quiénes tenían mayor jerarquía? Los hijos de la colla. Pero era necesario a veces tener pues bastantes hijos, ¿bien? Y sobre todo competían entre ellos por tratar de ocupar pues un cargo importante. Y dentro de esos prácticamente recuerda está también la figura del príncipe heredero, bien, pero que este príncipe heredero cuando es elegido prácticamente tenía que salir de la panaca real. Él no formaba parte de la panaca real. ¿Qué pasaba con el príncipe heredero? Pues no tenía que formar parte todavía de su nobleza de sangre, momentáneamente, ya que cuando el Chapa Inca moría su papá, entonces el hijo heredero tenía que formar una nueva panaca. O sea, formaba una nueva panaca. Y claro está, la panaca de su padre simplemente tenía que descender socialmente. Otra cosa más que me estamos olvidando por aquí es el pihuichuri. ¿Qué es el pihuichuri? ¿Qué es el pihuichuri? Viene a ser el hijo legítimo. Como te dije, el hijo legítimo. ¿De quién sería? El hijo de la colla. Ahora los agrupamos por sexo. ¿Bien? En el caso, por ejemplo, de las mujeres y los varones. En el caso de los varones solteros, ¿cómo les vamos a llamar? Auquis. ¿Cómo les vamos a llamar a los hijos casados? Incas. En el caso de las mujeres, ¿bien? Las señoritas, ¿no? Las señoritas, o sea, las solteritas, ñustas. En el caso de las casadas, ¿cómo les vamos a llamar? Payas, payas, no te olvides. Luego pasamos a la nobleza, ¿sí? Y la nobleza se divide en dos grupos, la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. Nobleza de sangre, nobleza de privilegio. ¿Qué tiene la nobleza de sangre? Como su nombre lo dice, jovencitos, las panacas de los gobernantes estaban en este grupo. ¿Cómo así, jovencitos? Si vemos en la panaca real, está pues el Zapaica, está su esposa, están sus esposas secundarias y están todos sus hijos menos el príncipe heredero. Entonces, la pregunta pues, ¿dónde están sus hermanos? Su mamá, su tía, su abuelita, ¿sí? Su tío, sus sobrinos. Entonces, todos ellos, ¿dónde estaban? Estaban en la nobleza de sangre. ¿Qué hace la nobleza de sangre? Agrupa a las panacas de los incas gobernantes o también de los incas difuntos. Y creo que ya habíamos comentado, Juancitos, que en el caso de los incas difuntos, bien, el Estado les daba a las respectivas panacas suficientes recursos como para mantener viva la memoria de ese gobernante. ¿Cómo se llamaba la momia del gobernante que tenía la nobleza de sangre? La Malki, correcto, se llamaba la Malki. Muy bien. Ahora, ¿cuál era la función de la nobleza de sangre? ¿Qué función cumplía la nobleza de sangre? Secundar al Inca. Bien, hacerle caso al Inca en todo lo que ordenaras. Ellos prácticamente eran encargados, pues, de tener los principales cargos políticos, militares, religiosos y administrativos. Entonces, si el Inca ordenaba algo, ellos tenían que ejecutar sí o sí. Por último, la nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio. Como les dije anteriormente, ¿de dónde venía la nobleza de privilegio? Del pueblo. Del pueblo. Era del pueblo, era del pueblo. ¿A quiénes se les recompensaba? Recuerda que la nobleza de privilegio sí estaba formada por curacas y por recompensados. Los recompensados, jovencitos, ¿de dónde venían? Del pueblo. ¿Quién es recompensado? A los amautas. ¿Quiénes eran los amautas? Profesores. Maestros. Los maestros, ¿no? Los quipucamayocs. ¿Quiénes eran los quipucamayocs? Los que leen los quipos. Los que leían los Los quipus. que leían los quipos. Y también escogían, dice, a los mejores guerreros. Mejores guerreros. Muy bien, ese es el grupo de los recompensados, pero también había otro grupo, los curacas. Y generalmente aquí, ¿quiénes estaban? Estaban, jovencitos, los curacas vencidos por los incas, a los cuales los incas, pues, los habían tratado bien, ya los habían ennoblecido, siempre y cuando hicieran trabajar a sus respectivos ayus. Trabajo de los ayus. Aseguraban el trabajo de los ayus para el beneficio del imperio. Perfecto, se les daba beneficios. Nobleza y privilegio advenediza. Bien, y la que venía del pueblo, nobleza y privilegio recompensada. Ahora, en el caso del pueblo, estaban formados por los hatun runas. La palabra hatun runa, hatun grande, runa es persona, persona grande. Bien, y esto en referencia a la cantidad, pues, que formaban parte del pueblo. ¿Sí? La mayor parte, recuerda que ya habíamos comentado la cantidad, más o menos, ¿no? Entre 10 a 12 a 11 millones de personas, más o menos.
Muy bien, ¿cuál era su función? Su función era trabajar y pagar tributos, ¿sí? Función era, repito, trabajar y pagar tributos. Y además también podríamos considerarlo, pues, como los miembros de los ejércitos incaicos, ¿ah? Recuerda que había una mita en donde Hatun Runa tenía que formar parte del ejército. Muy bien. Luego, tenemos a los mitimaes. ¿Quiénes eran los mitimaes? La palabra mitimae viene de la palabra quechua mitmac, ¿ya? Mitmac. ¿Y qué significa? ¿Qué significa mitimae, jovencitos? A carambas, el trasplantado, el que se va. Estos jovencitos que cuando llegan los españoles, bien, resulta que mucha gente empieza pues a salir de que en realidad no eran del sitio, no eran de la región donde ellos se habían establecido, que esto había sido forzado por los incas. Según se estima, del total de los 12 millones de personas, el 30 o el 40% de la población fue trasladada. Claro, está con un objetivo. Recuerda que habían dos tipos de, bueno, habían tres tipos de mitimaes, por si acaso, ¿ah? Los castigados, ¿ya? Los castigados son aquellos que se habían portado mal, que no habían hecho caso al Inca, bien, que no le hicieron caso. Entonces el Inca, ¿qué hacía? Los castigaba, los trasladaba a zonas y los trataba muy mal. Pero habían otros grupos, como por ejemplo los leales, podíamos por ejemplo dividirlos en los colonos y maestros. Colonos, aquellos que iban de repente a ceja de selva, aquellos que iban, por ejemplo, a las zonas de frontera, ¿ya? Y también, aparte de eso, tenían otra función. ¿Cuál? Defender fronteras. ¿Sí? Su función era defender fronteras. Y también podemos entender de que ellos eran pueblos maestros. ¿Qué quiere decir? Que el Inca les encargaba a estos pueblos, por su lealtad, se distinguían y simplemente les encargaba que enseñaran en tal o cual región. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que trasladarse con todo, ¿no? Con todo el aire. Ahora, esa función de ser pueblos maestros, dice, duraba varios años hasta que el Inca lo decidiese. Entonces, en sí, los mitimaes estarían cumpliendo ¿qué función? Oiga, si queremos explotar, por ejemplo, la ceja de salva, allá, función económica. Queremos defender la frontera, función militar. Quiero enseñar a la cultura de los incas, a los pueblos recién conquistados, sí, función cultural. Quiero que controles de repente a las tribus recién trasplantadas, función policial inclusive. Luego tenemos los yanaconas. Yanaconas. La palabra yanacona, jovencitos, yana es negro, cuna es origen. Bien, se refiere prácticamente a los servidores que atendían los palacios y los templos, ¿ya? Palacios y templos de las principales panacas. ¿Cómo se obtenían los yanaconas? ¿Cómo se obtenían los yanaconas? Bien, generalmente se obtenían, dice, por los impuestos, había que pagar impuestos en personas. Si venía el Inca Pachacútec por aquí, por Arequipa, y le decía pues a la curaca de Arequipa, ¿sabes que necesito 300 yanaconas? El otro tenía que hacer caso. No podía poner en duda. Entonces tenía que escoger a 300 integrantes de su ayllu, muy bien, y entonces enviarlos con el Inca. Ahora, estos yanaconas, jovencitos, cuando salían de la tribu para poder atender los palacios y los templos de los incas jovencitos, perdían todo nexo con el ayllu de origen. ¿Sí? Perdían todo nexo. No así los mitimaes, ¿ah? Los mitimaes todavía eran considerados dentro, a pesar de que no estuvieran, ¿sí? en el ayllu y que estaban de repente en otro lado, todavía se les consideraba. En el caso de los yanacones, no. Ya, o sea, ya fuiste, pues ya no perteneces aquí a Arequipa. Ya eres del Inca. El Inca te da casa, comida, vestido. Ahora, probablemente por la cercanía que van a tener, poco a poco dice que los yanaconas se van a ganar la confianza de los incas. ¿Y qué hicieron los incas con los yanaconas? Les van a dar funciones administrativas. Es más, les van a encargar, por ejemplo, de que extraigan oro en los ríos de la selva. Les van a encargar, por ejemplo, que puedan cosechar hoja de coca. Recuerda que el oro no era, pues, digamos, el metal de uso diario. No, esto era especial. Recuerda que tenía un valor netamente religioso. En el caso de la coca, recuerda también que era, pues, una planta sagrada. No vayas a pensar, pues, que todo el mundo chachaba coca porque se la ganó. No, el Inca podía regalar a quien se le diera la gana, pero era la planta sagrada de los incas. No cualquiera lo podía tener. Por último, tenemos a los piñas, las mamaconas y también las
prostitutas del imperio. ¿Cómo se llaman las prostitutas del imperio? Las famosas pampairunas. Hablamos primero de los piñas. ¿Con qué gobernante aparecen los piñas? Aparecen generalmente, dice, con el Inca Huayna Cápac. Probablemente él se cansó, pues, ¿no? Como te dije, hubieron muchas rebeliones. Y entonces el castigo que dio Huayna Cápac era, pues, de aquel pueblo que se rebelara, ya, pues, ya se cansaba y había que convertirlo simplemente en esclavos, recibiendo un trato durísimo. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos a las mamaconas. ¿Qué eran las mamaconas? Eran las agyas que no habían sido escogidas y que por su edad pues ya se quedaban a dirigir pues los famosos agyawasis, que eran las agyas. Otro grupo también, jovencitos. Las agyas eran las mujeres escogidas. Podían ser de cualquier grupo social. ¿Y por qué se destacaban? Porque eran las más bonitas. Ahora, había, dice, un funcionario del imperio que se encargaba de recorrer todos los pueblitos para escoger solamente a estas niñas que sean mayores de 12 años. Ni un grano, ¿ah? Ni un lunar siquiera. Bueno, ¿a qué se dedicaban las agyas? ¿A qué se dedicaban las agyas, mocitos? Dice que estaban prácticamente en una función de semi-esclavitud. Semi-esclavitud. Y según la condición social que tenía, podía digamos, tener varias funciones. Como por ejemplo, dice, si eran del pueblo, ellas podían ser sacrificadas. ¿Sí? La momia Juanita, por ejemplo, que ha sido hallada aquí en Arequipa, se cree pues que en realidad era una agya, una niña escogida para el sacrificio. Habían otras que servían para trabajar pues, ¿no? la tela, ¿no? Para producir telas, producir los vestidos pues, de los incas, la ropa de los incas. Otra para poder hacer chicha, o también habían otras que solamente podían ser dedicadas ¿para qué? Para el matrimonio, y se les preparaba para eso, ¿no? Se les enseñaba, dice, a bailar, se les enseñaba a cantar, se les enseñaban otros idiomas, se les enseñaba a cocinar, a hacer chicha, inclusive a tener sexo. Eran como cortesanas. Muy bien. Vamos con la organización económica. Organización económica. Veamos, ¿qué características tuvo pues, el imperio de los incas? Veamos. ¿El imperio de los incas tuvo moneda? No. No tuvo. No. No tuvo. Entonces, ¿cómo movilizaba su economía? ¿Qué hicieron los incas? ¿Se apoderaron de qué? De la mano de obra de los Hatunrunas. Se apoderaron, eran dueños de la mano de obra. Recuerda, otro de las leyes que tenían en el imperio, ¿ya? No seas ocioso, recuerda, no seas ocioso. En otras palabras, todos tenían que trabajar. Bien, entonces tuvieron que aprender a hacer un eficiente uso de la mano de obra para producir los recursos que necesitaba el Estado. Bien, aparte, se apoderaron también de los medios de producción. En este caso, se apoderaron de la tierra. Y cuando hacían el reparto de la tierra, recuerda que a cada ayu le tocaba una marca. ¿Qué era la marca? La tierra de cultivo de un ayu. Pero resulta que a su vez que esa marca estaba dividida en tres grupos. Las tierras del sol, las tierras del Inca y las tierras del ayu. Entonces recuerda, se apoderaron de la mano de obra, se apoderaron de los medios de producción. Ahora, al producir, bien, van a, digamos, repartir las cosechas, digamos, para el uso, pues, de las diferentes grupos sociales, pero lo que sobraba, ¿sí? ¿Qué hacían los incas? Se apoderaban del plusproducto. ¿Qué es el plusproducto? Aquella producción que sobra. Bien. Entonces, ¿qué hacían con el plusproducto? Considerando pues la situación que tiene pues la cordillera de los Andes, que es difícil de repente porque hay a veces sequía, porque puede haber terremoto, etcétera, 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 jovencitos, ¿qué pasó? Guardaban la producción o la sobreproducción, ¿dónde? En las colcas y en los tambos. ¿Qué diferencia hay entre una colca y un tambo? Uno también funciona como un hospedaje. Sí, ¿Correcto? El tambo es como un hospedaje. El tambo es como un hospedaje. ¿Cuál es la ubicación de los tambos? a lo largo del Capacñán. En los Al caminos, costadito, en los en caminos. los caminos, ¿no? El camino se llama, el camino principal, recuerda que se llama Capacñán. Y las colcas eran los almacenes, ¿ya? Los almacenes.
Y si había, digamos, qué sé yo, una guerra, un incendio, un terremoto, malogró la cosecha, la gente no tenía que comer, entonces sacaba de las colcas para poder dárselo a ese pueblo afectado. Ahora, si generalmente hablamos del producto, estamos hablando de una sobreproducción alimenticia, ¿no? Y en este caso, la actividad más importante sería la agricultura. Y ojo, también habían otras actividades como la ganadería, también estaba la artesanía, pero la principal es la agricultura. Ahora, principios económicos. Como te dije, en el Imperio de los Incas no hubo moneda, pero para poder mover la rueda de la economía, en el Imperio de los Incas van a usar o van a hacerlo en base a dos principios sociales, la reciprocidad y la redistribución. Reciprocidad, ¿a qué se refiere con esto? Que es generalmente dice considerado como un compromiso de solidaridad. En ese compromiso de solidaridad, qué sé yo, puedo entregarte, digamos, trabajo, ¿ya? Trabajo, listo, y tú a cambio me vas a entregar otras cosas, como qué, me vas a regalar, qué sé yo. ¿Cuál era la función, por ejemplo, en los curacas? Los curacas se comprometían a hacer trabajar a su gente. Y entonces el Inca, ¿qué hacía? Para asegurar ese trabajo. Bueno, le regalaba pues al curaca tierras, siervos, casa, ganado, objetos de oro, objetos de, coca, o también mujeres. Recuerda que era una de las funciones de las sabias, ¿no? Se entregadas como regalos. Muy bien. Y entonces, en este caso, cuando se da el intercambio de trabajo y dones, entonces podemos decir con estos que aquí hay una relación simétrica. Relación simétrica. O sea, de ida y vuelta. Pero también puede haber entonces una relación asimétrica, en donde, por ejemplo, yo tengo que trabajar, pero no necesariamente el Inca me va a devolver el favor. Recuerda entonces, el asimétrico es solamente de ida, ¿ya? Pero cuando es simétrico, ¿qué es lo que funciona aquí, jovencitos? Empieza a funcionar lo que conocemos como dualismo. Dos partes, ¿ya? Dualismo. En el caso de la reciprocidad, ¿entre quiénes se podría dar la reciprocidad? Entre individuos, entre instituciones y autoridades. Vamos para acá. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Listo, ¿qué tenemos por aquí? El AINI. ¿Qué es el AINI? Es una forma de trabajo que beneficiaba a los miembros del Ayllu. ¿Para qué servía el AINI? Por ejemplo, para labrar las tierras, también servía para qué? Para poder hacer casas. Entonces, el día de hoy, pregunto, ¿funciona todavía el AINI? Sí. Sí. Sí funciona. Ojo que también eso ha sido pregunta de examen, ¿ah? A ver, déjame, ayer estaba viendo esas preguntas. A ver, déjame un ratito por acá. Encontré una preguntita justamente de uno de tus últimos exámenes, en donde hicieron, a ver, acá está. A ver, un ratito. Bueno, la pregunta era pues una pregunta de contexto. Ya, bueno, ya les había explicado cómo es la pregunta de contexto. Se supone que tú sabes la teoría y bueno, ahora es necesario que lo apliques o lo reconozcas en la práctica. Bien, a ver, ¿dónde está? Ya, listo, acá está. A ver, vamos a... Bien, ahí está, mira. Dice, en la actualidad, muchas comunidades han tomado iniciativas de economía solidaria para enfrentar la crisis económica, para trabajar la tierra de manera mutua, buscando el bien común y el progreso comunitario. Si nos remontamos al mundo prehispánico, este sistema de relaciones sociales recibe el nombre de, y ahí está la respuesta inclusive, Aini y Minca. Ya, entonces, jovencitos, tengan mucho cuidado, bien, con tema de incas. ¿Ya? El AINI, jovencitos, es una forma recíproca de trabajo. Otra forma recíproca de trabajo, dice que es la minca. ¿Ya?
Pero ¿qué pasa? Que en este caso la forma de trabajo de la Minca es para el beneficio de la comunidad. El AINI era para el beneficio personal entre los miembros del AYU. Bien, y la Minca. ¿Qué se hacía con la Minca, jovencitos? Por ejemplo, se elaboraban las tierras del Sol, las tierras del Inca. Bien, profesor, ¿y eso en qué lo beneficia pues a la comunidad? Fácil. Si tú cumplías tu trabajo, elaborabas sus tierras, ¿no? La tierra del Sol, la tierra del Inca, ¿qué hacía el año siguiente? El Inca. Como has cumplido, ¿sí? Todos los miembros de tu comunidad han cumplido, ¿qué hacía el Inca? Les entregaba nuevamente las tierras. Recuerda que la tierra fue propiedad estatal, no que la comunidad, que este ayo era dueño de esto, no, no, no. La tierra, recuerda, jovencitos, era de propiedad del Estado. El Estado entonces repartía de manera anual las tierras, pero para eso tenías que, ¿qué cosa? Merecértelas, pues. Y la mejor forma de merecértelas es que tenías que cumplir, ¿sí? Por las formas de trabajo. Bien, entonces tenemos AINI y Minca. Vamos a hablar del Huaqui. ¿Qué es el Huaqui? La explotación conjunta de animales. Explotación conjunta de animales. ¿Qué pasa? Pues que ciertas comunidades a veces pues no tienen pastos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llevarlos a los cerros comunales, donde se van a juntar con otros animalitos de otras comunidades. Y claro está, entonces al relacionarse se van a reproducir. Bien, listo. Regresamos ahora a este punto. La redistribución. Redistribución, jovencitos, tenemos que ver aquí, dice que es una reciprocidad ampliada. O sea, es la reciprocidad, pero es mucho más grande. ¿Por qué es mucho más grande? Porque no se da entre personas, se da entre instituciones, generalmente entre el Estado Inca y las comunidades indígenas. Franklin Peace, aquí también estaría repitiendo, dice el detalle de lo simétrico y lo asimétrico. Eso ya sabes. Simétrico es de ida y vuelta. Y el asimétrico, Solo solamente de ida. Bien, en este caso dice los individuos. ¿Qué tendrían que hacer, jovencitos, para que sea simétrico? Ya tienen que cumplir ¿qué cosa? La minca y la mita. ¿Qué era la mita? El trabajo obligatorio. El trabajo obligatorio. Cada año, recuerda, los Hatunrunas tenían que trabajar 3 meses a favor del imperio. Tenían que entregar su fuerza de trabajo. Y entonces, si tú cumplías esto, al año siguiente, ¿qué pasaba? El Estado Inca, ¿qué hacía? Te daba las tierras para que tú las sigas trabajando. Pero si tú no trabajabas, de hecho, pues que no te iba a dar tierras. ¿Y qué tal de repente, qué sé yo, la comunidad tuvo una sequía? Bueno, no hubo agua, terremotos, se malogró el sistema hidráulico, hubo un incendio, quemó las cosechas. ¿Qué pasaba, Juancitos? El Estado Inca, ¿qué hacía? Sacaba de las colcas la producción anterior y simplemente se le entregaba a la comunidad. Entonces, eso es que redistribución. No te olvides entonces, la economía inca prácticamente funcionaba en base a estos dos principios sociales, la reciprocidad y la redistribución. Veamos, otras características del aspecto económico. ¿Cuáles son, por ejemplo? La principal actividad, ¿cuál era? La agricultura. Agricultura, ¿correcto? En este caso, la agricultura no solamente tenía un valor, o mejor dicho, la tierra no solamente tenía un valor económico por la producción, sino también tenía un valor religioso. ¿Y religioso por qué? Por dos situaciones. Bien, probablemente, no sé, cuando has cheleado, ¿no? Te estás sirviendo tu chelita antes de llevarte a la boca el primer sorbo, ¿qué haces, no? Botas un poquito de chelita, ¿no? Al suelo, y dices, por la Pachamama, dices, ¿no? Ah, listo. Recuerda entonces que en el mundo andino la Pachamama era pues una diosa muy importante que había que rendirle culto. ¿Por qué? Porque te daba el sustento. Esa es la característica de la agricultura. Otra cosa que también tenemos que ver, jovencitos, es el reparto de la tierra. Bien, cada cuánto tiempo se repartía la tierra. Anualmente. De manera anual, ¿correcto? De manera anual. Muy bien. Y entonces, si cumplías la minca, la mita, el inca entonces entregaba la tierra. ¿A quién para que la reparta? Al curaca. ¿Y cómo era el reparto? Por ejemplo, a los varones, ¿qué les daba? ¿Cuánto les daba? Un topo. Les daba un topo. A la mujer, ¿cuánto le entregaba? Medio topo. ¿Y por cada hijo que tuvieses? Medio topo más. Medio topo más, ¿correcto? Ya está. Ahora, otra, las tierras del ayu. Recuerden, jovencitos, que la marca, las tierras del ayu o las tierras de cultivo de un ayu, eran divididas en 3 grupos. ¿Cuáles?
Bien, las tierras del Inca, las tierras del Sol y las mismas tierras del Ayo. Las tierras del Ayo, jovencitos, ¿con qué forma de trabajo se elaboraban? Aini. Aini, correcto. El Minca. Aini, correcto, el Aini. Muy bien, listo. Las tierras del Inca, ¿con qué forma de trabajo? Minca. La La minca. minca. Las tierras del Sol, ¿con qué forma de trabajo? Mita. Minca. Mita. Minca. Minca. Por favor, Minca. Mita es ¿Ya? la mina. Sí, trabajos estatales. Recuerda que estamos hablando de las tierras que están dentro o que maneja el Ayo. Bien. Ahora, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando estas tierras se lograban cosechar? Digamos, las tierras del Inca se cosechaba. ¿Para qué grupo servía la cosecha de las tierras del Inca? Para nobleza de sangre. Para la panaca, para las panacas, la panaca real, las diferentes panacas, la nobleza de privilegio también, jovencitos, la nobleza advenediza, la nobleza recompensada, los ejércitos, los llanas. Bien, y el resto, lo que sobraba, recuerda, lo que sobraba, jovencitos, ¿cómo se llamaba? Plus producto. Producto. ¿Y dónde era Plus guardado? producto. ¿Dónde era guardado? En En las colcas. 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 ¿Correcto? Ya está. Ahora, vamos con las tierras del sol. Las tierras del sol, jovencitos, bien, las cosechas de las tierras del sol, ¿para qué servían? ¿Para beneficiar a quién? Sacerdotes. A los sacerdotes, a las ayas, al culto religioso y lo que sobraba. ¿Cómo se llamaba lo que sobraba? Plus producto. Y ese plus producto, ¿dónde se guardaba? Las colcas. En las colcas. En las colcas. Y de las colcas recién se repartía ¿para dónde? Para los tambos. Muy bien, siguiente punto, el control ecológico vertical. Control ecológico vertical. Bien, este control ecológico vertical, jovencitos, ha sido un aporte en base al estudio de quién, del norteamericano John Murray. Ahora, ¿de dónde aprendieron los incas a manejar el control ecológico vertical? De la cultura tiahuanaco. Este modelo de explotación económica, jovencitos, bien, recuerda que ha sido creado por los tiahuanacos. ¿Ya? Por los tiahuanacos. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí, jovencitos? Lo siguiente. Digamos que vamos a vivir nosotros en el altiplano. ¿Ya? Vivimos en el altiplano. ¿Listo? Digamos que somos collas. ¿Ya? Y bueno, el altiplano es pues nuestra zona nuclear. Pero como en el altiplano la situación pues no es tan bonita que digamos en cuanto al clima, la producción no es tan variada, hay cosas de repente que quisiéramos comer pero no la tenemos a la mano y entonces para poder obtenerla, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a sacar a familias, ¿sí? A ellos, vamos a sacar los jovencitos y los vamos a establecer en diferentes puntos. Por ejemplo, vamos a mandar a una familia a la región selvática o a la ceja de selva. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es obtener coca y yuca. Oiga, vamos a mandar a otro piso altitudinal, ¿no? De repente a la sierra. Allá, ¿para qué? Para poder obtener quinoa y papa. Voy a enviar de repente a los valles de Arequipa. ¿Y cuál es el objetivo de esos ayos que vienen por acá? A obtener, por ejemplo, maíz y ají. Y vamos a mandar también a la costa. ¿Cuál es su objetivo? Pescar. Bien, pescar, salar, ¿sí? Y secar esos peces, jovencitos, o esa pesca, ¿listo? Y también obtener guano. Cuando ya lo obtengan, entonces cada uno de estos grupos, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Enviar toda su producción ¿para dónde? Para el altiplano. Y de esa manera, los collas van a poder complementar su producción. Bien, pero recuerda, este fue el modelo de Ahuanaco. ¿Qué hicieron los incas? Los incas, jovencitos, lo mejoraron. ¿Cómo lo mejoraron? Ya, muy bien. Tenemos entonces aquí, por ejemplo, la familia que vino aquí a Arequipa. Y Arequipa, pues, dice que era una zona donde exclusivamente se sembraba maíz y ají, maíz y ají, maíz y ají. Entonces, ¿qué hicieron los incas? Tomaron semillas de papa, adaptaron, ¿ya? La semilla de papa, que es un piso altitudinal mucho más arriba del nuestro, bien, la adaptaron y entonces, bien, van a hacer que este valle de Arequipa no solamente produzca maíz y ají, sino también papa. Oiga, trajeron de repente frutos de la zona Yunga, ¿bien?
Frutas. Ah, listo. ¿Qué hicieron con esas frutas? Prácticamente las van a aclimatar y vamos a hacer que Arequipa, ¿sí?, tenga una producción variada. Bien, entonces repito. La idea entonces está en que los incas mejoraron el sistema de control ecológico vertical creado por los tiahuanacos. Ahora, esas tribus que están estableciéndose o están siendo enviadas a diferentes pisos altitudinales, ¿cómo les vamos a llamar? Les vamos a llamar mitimaes, trasplantados. Cuando llegaron, dicen los españoles, aquí a Arequipa, van a encontrar diferentes tribus. Collas, Chilques, Mascas, Chumbivilcas, Cabanacondes, etcétera, 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 Yanaguaras inclusive. Pero todos convivían en paz. Y eso les llamó mucho la atención pues a los españoles. Bien, entonces, Arequipa, ¿en qué se había convertido? En una zona de explotación multiétnica. Zona de explotación multiétnica. Profesor, ¿y no se agarraban, como quien dice, a porrazos, ¿sí?, por querer sembrar más en Arequipa? Recuerda que había un grupo Mitimae establecido por los mismos incas que venían de la misma zona del Cusco, que actuaban como si fuera la Policía Nacional del Perú. Evitaban los conflictos, ¿no?, y controlaban justamente a esas poblaciones. Muy bien, entonces el control ecológico vertical, ¿cómo lo podemos considerar? Como un macrosistema económico. Repito, macrosistema económico. Pero ¿qué tal si mandamos nuestro dron y vamos a tomar una foto del cielo, tratando de ubicar pues los emplazamientos en donde están explotando pues estas diferentes tribus? Vamos a encontrar los siguientes cositos, que aquí se va a generar, digamos, el modelo de la técnica de los archipiélagos. Técnica de los archipiélagos. Bien, oiga, ¿por qué técnica de los archipiélagos? Porque prácticamente, mira, acá yo tengo a los collas, ya tengo las collas. ¿Y qué han hecho los collas? Han enviado diferentes familias, bien, a diferentes pisos altitudinales. ¿Cuál es su función de estas familias? Explotar económicamente el territorio. Pero ojo, no forman una unidad territorial. Lo único que están haciendo, ¿qué cosa es? Es la explotación económica. Explotación económica. Digamos que los pacajes, ¿no?, los que están en triangulitos, también lo mismo. Los van a ubicar en diferentes pisos altitudinales, ¿listo? Y lo único que van a hacer, ¿qué es? Simplemente explotación económica. Entonces, ¿cómo los vemos? Los vemos como islas económicas, o simplemente archipiélagos. Ganadería. Muy bien, la ganadería, jovencitos, que tuvieron los incas, podemos decir que tuvo dos características: intensiva y extensiva. Intensiva, sí, por la gran cantidad de animalitos que había pues en esta época, y extensiva pues era enorme, ¿no? Sobre todo, digamos, en la meseta, ¿no? Abundaban, recuerda, el ichu, los pastos, y eso permitió prácticamente que los incas tuvieran una enorme cantidad de animalitos, ¿no?, para la ganadería. ¿Cuáles eran las especies explotadas? Por ejemplo, la llama y la alpaca. ¿Cuál es el uso de la alpaca? ¿Para qué se le usaba? Lana. ¿Pelaje? Para la fibra. Finos de vestimenta. Para carne. La lana, jovencitos, la fibra y la carne. Y la llama. Transporte. Transporte, la carga. Muy bien, estos animalitos, claro está, no cargan pues demasiado peso, a lo mucho te cargan pues 40 kilos, ¿ah? No te cargan más. Muy bien, oiga, ¿y por qué los incas utilizaron solamente las llamitas? Oiga, no utilizaron, por ejemplo, transporte con ruedas, por ejemplo. Y el hecho está en que, recuerda, los Andes, ¿sí?, son prácticamente territorios difíciles, ¿no? Entonces, por esos territorios difíciles, no se desarrolló pues un transporte con ruedas. Y otra cosa también, no hubo pues animales fuertes para tirar. En Europa sí los hubo. Entonces ahí pues se desarrolla mucho más la rueda. Ojo, aquí también hubo ruedas, pero simplemente no se aplicaron, pues, ¿no? Era imposible, repito, por esas situaciones. Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, de la vicuñita, ¿ya? La vicuñita. Esta vicuñita, jovencitos, va a ser explotada por la población indígena, sobre todo por los incas, porque recuerda que van a obtener aquí la fibra más fina del mundo. Y de esa fibra van a hacer, por ejemplo, la ropa para los incas.
Se comenta, por ejemplo, el caso de Atahualpa, ¿no? Atahualpa se ponía diario una nueva muda de ropa. Y cada vez, jovencitos, es más, dice, no se volvía a poner la misma ropa. O sea, cada día, repito, tenía que ponerse una ropa nueva. ¿Y cuál era el origen y la procedencia? Pues la fibra de la vicuña. ¿Cómo se obtenía la fibra de la vicuña? A través del chacu. ¿Qué es el chacu? Bien, es cuando se van a organizar los hombres en una línea, ya, para tratar de espantar a estos animalitos, para que puedan entrar de repente a una quebrada, o en todo caso puedan entrar a un corralito. Atraparlas sería más fácil en este caso, Jositos, y poder trasquilar. Ojo, en el Imperio de los Incas estaba prohibido matar. Consideraban a las vicuñitas prácticamente como un animal sagrado. Al tipo que mataba una vicuñita, también lo mataban, ¿ah? Era de mucho cuidado, Juancitos, entonces, estas vicuñitas. Ojo que también eso fue pregunta de examen, por si acaso. Vamos a hablar de la calpa. ¿Qué era la calpa? Bien, dentro de la cosmovisión andina, recuerda, estaba el adorar a la Pachamama, al Apu, al cerro, al lago, a la laguna, al río. Y la mejor manera, pues, era entregando sacrificios. Y en este caso se da, pues, la calpa. ¿Qué era la calpa, no? Era cuando separaban a los animalitos más bonitos, más gorditos, bien, para el sacrificio dedicado a los dioses. Muy bien, cositos. Por último, tenemos que ver las formas de trabajo. Formas de trabajo. Tenemos entonces, ya hemos reconocido prácticamente dos: el laini, que era, recuerda, el trabajo en beneficio propio, en beneficio individual dentro del layu. La minca era el trabajo comunitario, ¿ya? Trabajo comunitario, pero nos falta hablar de la mita. ¿Qué era la mita? Era el trabajo obligatorio, trabajo obligatorio. ¿Cuánto tiempo se tenía que trabajar a favor del Estado? 3 meses al año. 3 meses al año. Correcto, muy bien. Cada año tenías que entregar 3 meses tu fuerza de trabajo para el beneficio de las obras del Estado. Jovencitos, con la mita generalmente se trabajaban obras del Estado. Obras del Estado. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa más sabemos de la mita? Que era rotativo. O sea, ¿qué quiere decir? Que este año, por ejemplo, te dedicabas a qué? A ver, ¿cuántos años tienes? Ya digamos que tienes 18 años. Por lo tanto, te tocaba la mita del... ¿Cómo se llaman estos corredores? A ver, hazme recordar. Los chasquis. Correcto, los chasquis. Según la estrategia o según la división decimal, los muchachos de 18 a 20 años, por ejemplo, tenían que hacer la mitad del chasqui. Entonces tenían que correr, pues, durante esos 2 años. Después de los 24, podría ser, por ejemplo, Auca Camayoc. O sea, quiere decir que podría ser guerrero. Y entonces tenías que acudir 3 meses al ejército. Al siguiente año, podrías de repente tomar otra mitad. La mitad de construcción de andenes, de caminos, etcétera, 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 etcétera. Bien, Juancitos, son las 6:58. Vamos a dejarlo por aquí, Juancitos. Ya mañana, bueno, la próxima semana ya trabajamos entonces ya la parte de final, organización política, organización administrativa, educación y nos falta cultura, ¿ya? Bien, Juancitos, ahí lo vamos a dejar el día. Ya entonces se tienen que preparar para su seminario con los profesores de química. ¿Les han confirmado su seminario o no?